En la graduación de mi hermano, me ignoraron. Entonces apareció mi guardaespaldas. La sonrisa de suficiencia en el rostro de mi madre se desvaneció cuando vio al hombre alto de traje negro acercarse directamente hacia mí entre la multitud de familiares. Mi hermano Rodrigo dejó caer su diploma de Derecho al suelo, mientras mi padre palideció como si hubiera visto un fantasma. El murmullo de felicitaciones se transformó en un silencio sepulcral cuando el guardaespaldas se inclinó respetuosamente y dijo en voz alta: «Señorita Ramírez, el auto la está esperando». Todas las miradas se clavaron en mí. Mi tía Beatriz dejó escapar un grito ahogado. Mi hermano me miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mis padres intercambiaron esa mirada que conocía tan bien, esa mezcla de pánico y confusión que aparecía cuando algo escapaba a su control. Me levanté lentamente de mi asiento en la última fila, donde me habían relegado como siempre, y caminé con paso firme hacia el guardaespaldas que me esperaba con una expresión profesional e imperturbable. Soy Valeria Ramírez, y durante 26 años he sido la hermana invisible de esta familia. Mientras Rodrigo cosechaba todos los elogios, oportunidades y atención, yo me convertí en un fantasma en mi propia casa. Lo que mi familia no sabía es que durante los últimos 5 años, mientras ellos me trataban como si fuera transparente, yo había estado construyendo algo que cambiaría para siempre la dinámica de poder entre nosotros, algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible. La graduación había comenzado como todas las celebraciones familiares, con mi total y absoluta invisibilidad. Desde el momento en que llegué al auditorio de la universidad, fue como si llevara puesta una capa de invisibilidad. Mi madre, Lucía, pasó junto a mí sin siquiera reconocer mi presencia, demasiado ocupada organizando la sesión de fotos de Rodrigo con sus amigos y profesores. Mi padre, Roberto, estaba tan concentrado en presumir ante otros padres sobre los logros académicos de su hijo estrella, que ni siquiera notó cuando me senté. Miren a mi Rodrigo. Escuché que mi madre les decía a las otras familias: siempre supo que quería ser abogado. Desde pequeñito ya mostraba esa inteligencia especial. Sus palabras me atravesaron como siempre lo hacían. Rodrigo había cambiado de carrera 3 veces antes de establecerse en Derecho, y fue reprobado 2 veces en el primer año. Pero en la versión familiar oficial, él era el genio predestinado. Intenté acercarme al grupo familiar cuando llegó el momento de las fotografías. ¿Puedo estar en la foto?, pregunté tímidamente. Mi madre me lanzó una mirada de irritación, como si hubiera interrumpido algo importante. «Valeria, estas son fotos especiales de Rodrigo. Él es el graduado aquí». Mi hermano ni siquiera protestó. Se limitó a sonreír para las cámaras mientras yo retrocedía hacia las sombras, sintiendo esa familiar punzada de dolor en el pecho. Durante la ceremonia, escuché cómo mis padres susurraban comentarios de orgullo cada vez que mencionaban el nombre de Rodrigo. Cuando finalmente caminó hacia el estrado para recibir su diploma, mi madre se puso de pie, aplaudiendo como si hubiera ganado el premio Nobel. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Ni una sola vez voltearon a mirarme. Ni una sola vez reconocieron que yo también había logrado cosas importantes en mi vida. Porque la verdad es que mientras ellos celebraban a Rodrigo por finalmente graduarse después de 7 años de universidad, yo había terminado mi maestría en Administración Internacional hacía 2 años, con las más altas calificaciones de mi generación. Pero ese logro había pasado desapercibido en mi familia, eclipsado por el último drama académico de mi hermano. Cuando traté de contarles sobre mi graduación, mi madre me había dicho: «Qué bueno, mija. Ahora ayúdame a organizar la fiesta de cumpleaños de Rodrigo». Pero lo que realmente mis padres no sabían era mucho más significativo que mis logros académicos. Durante mi último año de maestría, había conocido a alguien que cambió completamente el rumbo de mi vida. Alguien que no solo vio mi potencial, sino que me ofreció oportunidades que ni siquiera sabía que existían. Alguien cuya influencia y recursos estaban a punto de manifestarse de la manera más impactante posible. Mientras Rodrigo recibía abrazos y felicitaciones de toda la familia extendida, yo permanecí sentada en mi rincón, observando la escena familiar que se había repetido innumerables veces a lo largo de mi vida. Mi prima Fernanda se acercó a Rodrigo con su bebé en brazos, gritando: «Primo, ya eres abogado». Mi tío Raúl le palmeó la espalda diciéndole: «Sabía que llegarías lejos, muchacho». Incluso mi abuela, que ya tenía problemas de memoria, parecía recordar perfectamente quién era Rodrigo y por qué estábamos celebrando. Fue en ese momento de máxima invisibilidad cuando escuché los pasos firmes acercándose por el pasillo central del auditorio.
pasos que cortaron a través del bullicio de las conversaciones como una navaja. Cuando levanté la vista, vi una figura imponente caminando directamente hacia mí, un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje negro impecable, con una presencia que irradiaba autoridad y profesionalismo. Mi familia comenzó a notar la presencia del extraño. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente, mientras todos observaban al hombre que se acercaba con paso decidido. Mi madre frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su momento de gloria. Mi padre adoptó esa postura defensiva que siempre tenía cuando aparecía alguien que no reconocía en eventos familiares. El guardaespaldas se detuvo exactamente frente a mí, ignorando por completo a todas las demás personas que lo observaban con curiosidad y creciente alarma. Se inclinó ligeramente, con el respeto que mis propios familiares nunca me habían mostrado, y pronunció las palabras que resonarían en ese auditorio como un terremoto. Señorita Ramírez, el auto la está esperando. Su reunión con el consejo directivo está programada para las 4 en punto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo abrió la boca como un pez fuera del agua. Mi madre se había puesto tan pálida que pensé que se desmayaría. Mi padre tenía esa expresión confundida de alguien que está tratando de procesar información que no encaja con su percepción de la realidad. Me puse de pie con una calma que no sabía que poseía. Gracias, Miguel, dije, dirigiéndome al guardaespaldas por su nombre como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Trajiste los documentos que te pedí? Él asintió y me entregó una carpeta de cuero que extrajo de su chaqueta con movimientos precisos. ¿Valeria?, balbuceó mi madre, usando mi nombre por primera vez en todo el día. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Sonreí por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa que no era de sumisión ni de disculpa, sino de alguien que finalmente estaba a punto de revelar un secreto que había guardado celosamente durante años. Lo que está pasando, mamá, es que tengo una vida de la cual ustedes no saben absolutamente nada. La expresión de shock en el rostro de Rodrigo era digna de fotografiar. Mi hermano, que siempre había asumido que era el único en la familia con ambiciones y logros reales, me miraba como si acabara de materializarme de la nada. ¿Qué reunión?, preguntó con voz estrangulada. ¿Qué consejo directivo? Pero yo no iba a darle esa satisfacción. No todavía. En lugar de responder, me dirigí hacia Miguel, quien esperaba pacientemente mis instrucciones. La transformación en la dinámica familiar fue instantánea y palpable. Por primera vez en mi vida, yo era el centro de atención, y no por ser ignorada o minimizada, sino por ser claramente alguien importante. ¿Desde cuándo tienes guardaespaldas?, susurró mi tía Beatriz, como si estar cerca de mí pudiera resultar peligroso. Desde hace algún tiempo, respondí con una serenidad que sorprendió incluso a mí misma. Hay muchas cosas que han cambiado en mi vida, cosas de las que ustedes no se han dado cuenta porque han estado demasiado ocupados celebrando cada pequeño logro de Rodrigo. Mi hermano dio un paso hacia mí, con esa expresión de superioridad que siempre adoptaba cuando quería reafirmar su posición como el favorito de la familia. Valeria, deja de hacer drama. Si tienes algún trabajo nuevo, solo dilo. No necesitas hacer todo este teatro. Fue en ese momento que supe que había llegado el momento perfecto para comenzar a revelar exactamente quién había llegado a ser durante todos esos años en que me habían tratado como si fuera invisible. Abrí la carpeta que Miguel me había entregado y extraje el primer documento, manteniéndolo lo suficientemente alto para que todos pudieran ver el membrete dorado en la parte superior. ¿Teatro?, repetí, sosteniendo el documento. Rodrigo, creo que no entiendes la situación. Esto no es teatro. Esto es la vida real, y en la vida real, resulta que mientras ustedes asumían que yo no era nadie importante, yo estaba construyendo algo que ninguno de ustedes podría haber imaginado. El aire en el auditorio se había vuelto tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mi familia me observaba con una mezcla de shock, curiosidad y creciente inquietud. Miguel se mantenía en posición, claramente esperando mis órdenes, lo que solo aumentaba la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Miguel, dije finalmente, creo que es hora de mostrarles a mi familia exactamente quién es Valeria Ramírez en realidad. Miguel asintió y se dirigió hacia la salida del auditorio con pasos medidos. Durante los 5 minutos que tardó en regresar, mi familia permaneció en un silencio incómodo, intercambiando miradas nerviosas. Rodrigo intentó varias veces acercarse a mí para exigir explicaciones, pero algo en mi nueva actitud lo detuvo cada vez. Mis padres susurraban entre ellos, claramente tratando de entender qué estaba sucediendo. Cuando Miguel regresó, no venía solo. Lo acompañaban 3 personas que hicieron que el rostro de mi padre se transformara de confusión a reconocimiento absoluto, y luego a terror puro. El primero era Augusto Mendizábal, el empresario más influyente de la ciudad,
cuya foto aparecía regularmente en las portadas de las revistas de negocios. La segunda era Victoria Salinas, presidenta de la Cámara de Comercio Regional. Y la tercera era alguien que hizo que mi madre literalmente se tambaleara: Patricia Delgado, la mujer más poderosa del sector inmobiliario, ante quien mis padres habían intentado sin éxito vender nuestra casa familiar durante años. Valeria, dijo Augusto con una sonrisa cálida, acercándose a mí como si fuéramos viejos amigos. Lamento interrumpir la graduación de tu hermano, pero necesitábamos confirmar los detalles del contrato para mañana. Mi madre se agarró del brazo de mi padre como si fuera a desmayarse. Rodrigo tenía la boca abierta de par en par, su diploma todavía en el suelo donde lo había dejado caer. La familia extendida nos observaba desde la distancia, claramente conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario, pero sin entender exactamente qué. Por supuesto, respondí con naturalidad, como si fuera perfectamente normal que los 3 empresarios más poderosos de la región vinieran a buscarme a la graduación de mi hermano. ¿Trajeron los documentos finales del proyecto de expansión? Patricia Delgado sonrió y me entregó un portafolio de cuero. Todo está listo. Solo necesitamos tu aprobación final para proceder con la compra de los terrenos. Luego, como si fuera una ocurrencia tardía, miró hacia mis padres y agregó: Por cierto, Valeria, tus padres nos contactaron el año pasado tratando de vender su propiedad. Fue una coincidencia divertida descubrir que eran tu familia. El color se drenó completamente del rostro de mi padre. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Habían estado desesperados por vender la casa para cubrir las deudas de Rodrigo en la universidad, pero Patricia los había rechazado categóricamente, diciéndoles que la propiedad no tenía el valor que ellos creían. Pequeña Valeria, balbuceó mi padre, usando el diminutivo condescendiente que siempre empleaba conmigo. ¿Conoces a la señora Delgado? Conozco a Patricia desde hace 3 años, respondí tranquilamente. De hecho, ella fue quien me reclutó inicialmente para trabajar en su empresa. Me volví hacia Patricia con una sonrisa. ¿Recuerdas cuando me dijiste que nunca habías visto a alguien tan joven con tanto talento natural para los negocios? Patricia asintió con entusiasmo. Valeria revolucionó nuestras operaciones en menos de 6 meses. Cuando decidió independizarse para formar su propia empresa, yo fui su primera inversora. Miró directamente a mis padres. Su hija es un genio para los negocios. Supongo que ya lo sabían. El silencio que siguió fue devastador. Mis padres se miraron entre ellos, claramente conscientes de que no tenían idea de qué estaba hablando Patricia. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Tu propia empresa? Valeria, trabajas en un café. Victoria Salinas soltó una carcajada. ¿Un café? Valeria es la propietaria de Ramírez Development Group. Su empresa ha gestionado algunos de los proyectos de desarrollo más importantes de los últimos 2 años. Se dirigió a mis padres con curiosidad genuina. ¿En serio no sabían que su hija es una de las empresarias más jóvenes y exitosas de la región? Mi madre finalmente encontró su voz, aunque temblaba. Valeria, ¿tienes una empresa? ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años y medio, respondí con calma. Comenzó como un proyecto paralelo mientras terminaba mi maestría, pero creció tan rápidamente que decidí dedicarme a tiempo completo. Miré directamente a Rodrigo. Aproximadamente al mismo tiempo que tú estabas reprobando contratos por 2ª vez. Augusto intervino, claramente ajeno a la tensión familiar. Valeria, necesitamos tomar una decisión sobre el proyecto de los condominios de lujo. Los inversionistas están esperando tu respuesta. ¿Condominios de lujo?, repitió mi padre débilmente. Es un proyecto de 120 millones de pesos, explicó Patricia casualmente. Valeria es la desarrolladora principal. Será el complejo residencial más exclusivo de la ciudad. Vi cómo mi familia procesaba esta información. 120 millones de pesos. Era más dinero del que habían visto en toda su vida combinada. Rodrigo se tambaleó ligeramente, como si las palabras fueran un golpe físico. Pero mi madre luchaba por entender. Valeria viene a casa todos los domingos. Usa la misma ropa de siempre. Maneja el mismo auto viejo. Porque me gusta mantener un perfil bajo con la familia, expliqué pacientemente. Especialmente cuando la familia nunca muestra interés en mi vida de todos modos. Miré a Miguel. Miguel, ¿podrías traer mi auto? Creo que es hora de que se vayan. Por supuesto, señorita Ramírez, respondió Miguel, y habló brevemente por su radio. Momentos después, se escuchó el sonido de un motor potente acercándose al auditorio. Rodrigo corrió hacia la ventana y su rostro se puso blanco como papel. Es un Maserati,
susurró. Un Maserati negro con chofer. En realidad, son dos, corrigió Miguel profesionalmente. El segundo vehículo lleva al equipo de seguridad adicional. Mi tía Beatriz se acercó tímidamente. Valeria, cariño, nunca mencionaste qué eras, qué tenías. No pudo terminar la frase. ¿Que era exitosa? Completé por ella. Es cierto, nunca lo mencioné. Principalmente porque nadie nunca preguntó. Durante años, las únicas preguntas que recibía en las reuniones familiares eran si había encontrado novio o cuándo iba a sentar cabeza. Miré alrededor del grupo. Nadie nunca preguntó sobre mi carrera, mis ambiciones o mis logros. Patricia Delgado pareció captar la atención familiar y dio un paso adelante. Quizás deberíamos darle privacidad a la familia para procesar esta información. Valeria, ¿nos reunimos mañana temprano para finalizar los contratos? Perfect, asentí. Miguel organizará la reunión. Me volví hacia mis padres, que todavía parecían estar en shock. Supongo que tenemos mucho de qué hablar. Mi padre se aclaró la garganta nerviosamente. Valeria, mi amor, ¿por qué no viniste a casa para celebrar? Podríamos haber organizado una cena especial para... ¿Para celebrar qué, papá? Lo interrumpí suavemente. Mi maestría, que completé hace 2 años y que ustedes olvidaron mencionar. Mi empresa, en la que nunca preguntaron. O mis logros, que nunca les parecieron lo suficientemente importantes como para competir con los dramas académicos de Rodrigo. Rodrigo finalmente recogió su diploma del suelo, pero ya no parecía tan importante como 1 hora antes. Valeria, yo no sabía que me iba bien en la vida. Terminé por él. Lo sé, Rodrigo. Nunca lo supiste porque nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupado siendo el centro de atención para notar que tu hermana invisible había construido una vida extraordinaria. Miguel se acercó discretamente. Señorita Ramírez, el auto está listo. Los inversionistas japoneses llamaron para confirmar la reunión de mañana por la tarde. ¿Inversionistas japoneses?, repitió mi madre débilmente. Para el proyecto de expansión internacional, expliqué como si fuera obvio. Ramírez Development Group se está expandiendo a mercados asiáticos. Es un movimiento estratégico importante. Augusto asintió con aprobación. Valeria es visionaria. Ve oportunidades que otros no pueden imaginar. Miró a mis padres con curiosidad. Deben estar muy orgullosos de tener una hija tan excepcional. El silencio que siguió fue elocuente. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, claramente conscientes de que no podían admitir que habían pasado años ignorando o minimizando todo lo que yo hacía. Bueno, dije finalmente, creo que es hora de irme. Tengo una cena de negocios esta noche con potenciales socios de Monterrey. Me dirigí hacia Miguel, quien esperaba pacientemente. ¿Confirmaste la reservación en el restaurante? Todo está arreglado, señorita Ramírez. Mesa privada para 8 personas, como solicitó. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a mi madre susurrar desesperadamente a mi padre. Roberto, ¿cómo no sabíamos nada de esto? Y la respuesta de mi padre, igualmente confundida. No lo sé, Lucía. No lo sé. Me detuve en la puerta y me volví hacia mi familia una última vez. Por cierto, dije casualmente, la casa que han estado tratando de vender sin éxito durante 2 años. Patricia me pidió que les dijera que su empresa estaría interesada en hacer una oferta, por debajo del valor de mercado, por supuesto, considerando las reparaciones necesarias. Vi cómo mi padre procesaba la información. Su hija, la que había ignorado durante años, ahora tenía el poder de solucionar su crisis financiera más urgente. Pero también tenía el poder de no hacerlo. Valeria, mi madre dio un paso hacia mí, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Espera, por favor. Necesitamos hablar. Necesitamos. ¿Necesitan hablar? Repetí suavemente. Ahora, después de 26 años de tratarme como si fuera invisible. Miré a Rodrigo, que seguía de pie con su diploma, pero que ahora parecía pequeño e insignificante. Durante toda mi vida, ustedes han dejado claro que Rodrigo era el hijo importante, el que tenía potencial, el que merecía atención y celebración. Yo era solo Valeria, la hija que estaba ahí, pero que realmente no importaba. Mi tía Beatriz intervino nerviosamente. Valeria, cariño, siempre fuiste importante para la familia. ¿En serio, tía? La miré directamente. ¿Recuerdas mi graduación de la maestría hace 2 años? Yo sí la recuerdo. Recuerdo estar sentada sola en el auditorio porque ustedes decidieron que el partido de fútbol de la Liga Amateur de Rodrigo era más importante. El recuerdo todavía dolía.
Recuerdo llamar a casa esa noche para contarles que había recibido mención honorífica y que mamá me interrumpiera a mitad de la oración para preguntarme si podía ayudar a organizar la fiesta de cumpleaños de Rodrigo. El rostro de mi madre se descompuso. Claramente recordaba esa conversación, y también recordaba cómo había minimizado mi logro. Valeria. Rodrigo finalmente habló, su voz pequeña y vacilante. Yo no sabía que te sentías así, si me hubieras dicho. Si te hubiera dicho qué, Rodrigo. Lo enfrenté directamente. Si te hubiera dicho que me dolía que celebraran cada pequeña cosa que hacías mientras ignoraban todo lo que yo lograba. Si te hubiera dicho que me lastimaba ser tratada como mobiliario en mi propia familia. Sacudí la cabeza. No era mi responsabilidad explicarte que yo también tenía sentimientos y ambiciones. Era responsabilidad de todos ustedes darse cuenta. Patricia Delgado y los otros empresarios habían retrocedido discretamente, claramente conscientes de que estaban presenciando un momento familiar muy privado e intenso. Pero Miguel permanecía a mi lado, una presencia silenciosa que recordaba a todos que yo ya no era la Valeria invisible que podían ignorar. La verdad, continué, es que durante años me convencí de que algún día ustedes notarían mis esfuerzos, que algún día les importaría lo que estaba construyendo, pero finalmente entendí que eso nunca iba a suceder. Así que dejé de esperar su aprobación y comencé a construir una vida donde mi valor no dependiera de su reconocimiento. Mi padre dio un paso hacia adelante, con lágrimas en los ojos. Valeria, mi amor, cometimos errores, pero puedes explicarnos, puedes ayudarnos a entender. Somos familia, somos familia. Repetí lentamente. ¿Saben qué? Tienen razón. Somos familia. Y como familia, ustedes tendrán la oportunidad de conocer a la verdadera Valeria. Pero esta vez, será en mis términos. Miguel se acercó discretamente. Señorita Ramírez, lamento interrumpir, pero necesitamos salir pronto para llegar a tiempo a la cena. Asentí y comencé a caminar hacia la salida. Mi familia me siguió como polluelos perdidos, claramente sin saber qué hacer o decir. Cuando llegamos al estacionamiento, vi sus rostros cuando vieron mi transporte. 2 Maseratis negros idénticos, con choferes uniformados esperando junto a las puertas abiertas. Dios mío, susurró mi prima Fernanda, quien había seguido a la multitud hacia afuera. Valeria, ¿todo esto es tuyo? Los autos son de la empresa, expliqué. Pero sí, la empresa es mía. Rodrigo se acercó tímidamente. Valeria, ¿podríamos hablar pronto? En privado, quiero decir. Sin toda la familia alrededor. Lo miré durante un largo momento. Mi hermano, que había sido el príncipe dorado de la familia durante toda su vida, ahora se veía pequeño y perdido. Parte de mí sintió una punzada de simpatía, pero otra parte más fuerte recordaba años de ser ignorada mientras él brillaba en el centro de atención. Rodrigo, dije finalmente, durante toda tu vida has asumido que tenías derecho a mi tiempo y atención cuando te convenía. Has asumido que yo siempre estaría disponible para ti, para celebrarte, para apoyarte, para ser tu audiencia silenciosa. Subí al asiento trasero del Maserati mientras Miguel mantenía la puerta abierta. Quizás es hora de que aprendas que mi tiempo ya no está automáticamente disponible para ti. Si quieres hablar conmigo, puedes programar una cita como cualquier otra persona. Las palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada. Nunca en su vida había tenido que pedir una cita para hablar con un miembro de su familia. Nunca había tenido que considerar que su tiempo no fuera la prioridad de otra persona. Mi madre se acercó rápidamente al auto antes de que Miguel pudiera cerrar la puerta. Valeria, por favor, no te vayas así. Déjanos arreglar esto. Déjanos ser mejores padres. Mamá, dije suavemente, han tenido 26 años para ser mejores padres. Han tenido 26 años para ver quién soy realmente en lugar de quién asumían que era. Miré hacia donde Rodrigo seguía de pie con su diploma, rodeado de familiares que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y confusión. La diferencia es que ahora, si quieren conocerme, tendrán que hacer el esfuerzo, porque yo ya no voy a mendigar por su atención. Miguel cerró suavemente la puerta y se dirigió al asiento del conductor. A través de la ventana tintada, vi a mi familia de pie en el estacionamiento, viéndome partir en un auto que costaba más de lo que ellos ganaban en varios años. Por primera vez en mi vida, yo era la que se iba, y ellos eran los que se quedaban atrás, preguntándose qué acababa de suceder. Durante los primeros minutos del viaje hacia el restaurante, permanecí en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Miguel, con su profesionalismo habitual, no hizo preguntas, pero finalmente habló. ¿Cómo se siente, señorita Ramírez? Como si acabara de despertarme después de un sueño muy largo. Respondí honestamente.
¿Sabes qué es lo más extraño, Miguel? Durante años pensé que lo único que quería era que mi familia me viera. Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente necesitaba era verme a mí misma. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de familiares que antes apenas reconocían mi existencia. Rodrigo llamó 17 veces el primer día. Mis padres aparecieron en mi oficina sin cita previa, solo para ser educadamente rechazados por mi asistente. Mi tía Beatriz llegó incluso a escribirme una carta de disculpa de 3 páginas, explicando cómo nunca se había dado cuenta de que me sentía ignorada. Pero la llamada más reveladora vino de mi prima Fernanda. Valeria, me dijo durante una conversación telefónica 2 días después de la graduación, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Adelante, respondí, curiosa por lo que podría ser tan importante. Todo este tiempo, cuando venías a las reuniones familiares y parecías tan normal, ¿ya eras exitosa? ¿Ya tenías la empresa? Sí, confirmé. Durante los últimos 2 años y medio, he sido exactamente quien vieron el día de la graduación. La única diferencia es que antes mantenía esa parte de mi vida separada de la familia. Hubo una larga pausa antes de que Fernanda hablara de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerlo en secreto? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Sabes qué, Fernanda? Al principio, creo que era porque tenía miedo de que de alguna manera minimizaran mis logros, como siempre habían hecho, pero después se convirtió en una especie de experimento social. Quería ver si alguna vez, por iniciativa propia, alguien en la familia mostraría interés genuino en mi vida. Y en 2 años y medio, nadie lo hizo. Ni una sola persona preguntó por qué llegaba tarde a las reuniones dominicales, o por qué recibía llamadas de trabajo durante las cenas, o por qué tenía que irme temprano para compromisos. Todos asumieron que mis compromisos eran menos importantes que quedarse para lavar los platos después de celebrar a Rodrigo. Fernanda suspiró audiblemente. Valeria, tienes razón, y creo que todos lo sabemos. La pregunta ahora es, ¿qué viene después? Era una buena pregunta. ¿Qué venía después? Mi vida profesional seguía floreciendo. El proyecto de los condominios de lujo había sido aprobado. Los inversionistas japoneses habían confirmado su participación en la expansión internacional. Ramírez Development Group estaba en camino de convertirse en una de las empresas de desarrollo más importantes del país. Pero mi vida personal era una pregunta abierta. Por primera vez en mi vida adulta, tenía que decidir qué tipo de relación quería tener con mi familia, sabiendo que ahora el poder estaba en mis manos. La respuesta llegó de una manera inesperada. Una semana después de la graduación, Patricia Delgado me llamó con una propuesta interesante. Valeria, me dijo, ¿recuerdas que mencioné que tus padres habían tratado de vender su casa el año pasado? Sí, confirmé. Dijiste que la habían rechazado porque no tenía el valor que ellos pensaban. Exacto, pero ahora tenemos una situación única. Estamos buscando propiedades en esa zona para un nuevo proyecto de revitalización urbana. Su casa está en una ubicación perfecta. Hice una pausa. La pregunta es, ¿quieres que hagamos una oferta? Era un momento decisivo. Tenía el poder de resolver los problemas financieros de mis padres, los mismos problemas que los habían llevado a estar tan estresados y enfocados en Rodrigo, que se habían olvidado de mí. Pero también sabía que cualquier decisión que tomara enviaría un mensaje claro sobre cómo iban a ser nuestras relaciones futuras. Patricia, dije finalmente, haz la oferta, pero que sea justa, ni generosa ni tacaña, que sea exactamente lo que vale la propiedad en el mercado actual. ¿Estás segura? Podríamos ofrecer un poco más, considerando que son tu familia. No, la interrumpí firmemente. Quiero que sea una transacción comercial normal. No quiero que mis padres sientan que me deben algo, y no quiero que piensen que estoy tratando de comprar su afecto retroactivo. Quiero que entiendan que soy una profesional exitosa que puede ayudarlos, pero que esa ayuda no borra 26 años de invisibilidad. La oferta se hizo oficial 3 días después. Mis padres la aceptaron inmediatamente, claramente desesperados por resolver su crisis financiera. Pero cuando llamaron para agradecerme, yo había instruido a mi asistente para que les dijera que era una decisión puramente comercial de Patricia, y que yo no había estado involucrada. No era completamente cierto, pero necesitaba que entendieran que mi nueva posición en sus vidas no iba a ser la de la salvadora invisible, que arreglaba sus problemas sin recibir reconocimiento. 2 semanas después de la graduación, finalmente accedí a encontrarme con Rodrigo. Había estado llamando diariamente.
y sus mensajes habían evolucionado de exigentes a suplicantes. Finalmente, acordé reunirme con él en mi oficina, en horario comercial, como había prometido. Cuando llegó al edificio donde tenía mis oficinas principales, vi a través de las cámaras de seguridad cómo se detenía en el lobby, claramente impresionado por el entorno. Ramírez Development Group ocupaba 3 pisos completos de un rascacielos en el distrito financiero. Las oficinas habían sido diseñadas para impresionar: mármol italiano, arte moderno, tecnología de punta. Mi asistente lo escoltó hasta mi oficina en el piso 23. Cuando entró, pude ver que estaba nervioso de una manera que nunca lo había visto antes. Durante toda su vida, Rodrigo había sido confiado hasta la arrogancia. Ver a mi hermano inseguro era algo completamente nuevo. «Valeria», comenzó, mirando alrededor de mi oficina con asombro evidente. «Esto es increíble». «Gracias», respondí profesionalmente, gesticulando hacia la silla frente a mi escritorio. «Por favor, siéntate. Tengo una llamada en 30 minutos, así que tendremos que ser eficientes». Rodrigo se sentó, claramente desconcertado por mi tono formal. «Valeria, eres mi hermana. No necesitas tratarme como un cliente». «Ah, ¿no?». Lo miré directamente. «Interesante, porque durante los últimos 26 años has tratado nuestro tiempo juntos como algo que yo te debía, no como algo que valoraras. Así que pensé que podrías apreciar entender lo que se siente cuando alguien estructura una conversación contigo en términos de tiempo limitado y agenda específica». Rodrigo se retorció incómodamente en su silla. «Valeria, vine a disculparme. Vine a decirte que no sabía». «¿Que no sabías qué?», lo interrumpí. «¿Que no sabías que yo tenía sentimientos? ¿Que no sabías que me dolía ser ignorada? ¿Que no sabías que tenía ambiciones más allá de ser tu audiencia silenciosa? No sabía qué eras, qué tenías». Luchó por encontrar las palabras. «¿Que era exitosa?», completé por él. «Rodrigo, esa es exactamente la actitud que me llevó a mantener mi vida profesional separada de la familia. Incluso ahora, después de ver evidencia incontrovertible de lo que he logrado, tu primera reacción es sorpresa, no orgullo. No sabía que tenías eso en ti, sino no sabía que eras capaz de esto». Rodrigo se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba frustrado. «¿Cómo se supone que voy a sentirme, Valeria? Durante toda mi vida, pensé que era el exitoso de la familia. Pensé que era el que tenía ambición y talento. Y ahora resulta que mi hermana menor es más exitosa que yo jamás soñé ser». «¿Y cómo crees que me sentí yo?», respondí calmadamente. «Cuando durante toda mi vida me trataron como si no tuviera ambición ni talento. Cuando cada pequeño logro tuyo era celebrado con fiestas mientras mis logros mayores eran ignorados o minimizados». El teléfono de mi escritorio sonó suavemente. Mi asistente me informó que los inversionistas de Guadalajara habían llegado temprano y estaban esperando en la sala de juntas. «Diles que estaré ahí en 5 minutos», respondí. Rodrigo escuchó la conversación y su expresión se hizo aún más sombría. «Incluso ahora», murmuró, «incluso cuando estoy tratando de hablar contigo sobre nuestra familia, tienes cosas más importantes que hacer». «Sí», confirmé sin disculparme. «Porque esta es mi carrera, Rodrigo. Esta es la vida que construí mientras ustedes asumían que yo no tenía nada importante que hacer». Me levanté de mi escritorio. «Pero a diferencia de nuestra familia, que cancelaba planes conmigo para acomodar tus necesidades, yo voy a honrar los compromisos que ya había hecho». Rodrigo se puso de pie también, claramente frustrado. «¿Entonces qué? ¿Vas a castigarme por el resto de nuestras vidas? ¿Vas a actuar como si fuéramos extraños?» «No te estoy castigando», expliqué pacientemente. «Te estoy tratando con la misma consideración que tú me diste durante años. La diferencia es que ahora soy yo la que tiene el poder de decidir cuándo y cómo interactuamos». Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia él. «Rodrigo, si genuinamente quieres reconstruir nuestra relación, va a requerir que entiendas algunas cosas. Primera, mi tiempo es tan valioso como el tuyo siempre fue. Segunda, mis logros merecen el mismo respeto que los tuyos siempre recibieron. Y tercera, una disculpa real requiere cambios genuinos en el comportamiento, no solo palabras». «¿Qué cambios?», preguntó, y por primera vez desde que había entrado a mi oficina, sonaba genuinamente interesado en escuchar mi respuesta. «Empieza por preguntarte por qué nunca, ni una sola vez en 2 años y medio, notaste que yo tenía reuniones de trabajo, llamadas importantes o compromisos profesionales que requerían que me fuera temprano de las reuniones familiares.
Pregúntate por qué asumiste automáticamente que lo que yo tenía que hacer era menos importante que quedarse para los postres y la conversación. Rodrigo abrió la boca para responder, pero yo continué. Y cuando tengas una respuesta honesta para esa pregunta, pregúntate qué otras cosas sobre mi vida has asumido, sin nunca preguntar realmente. Salí de mi oficina dejando a Rodrigo sentado en la silla, claramente procesando lo que acababa de escuchar. Miguel me esperaba afuera para escoltarme a la sala de juntas, donde los inversionistas de Guadalajara querían discutir la posibilidad de expandir nuestro modelo de desarrollo a otras ciudades principales de México. Mientras caminaba por el pasillo hacia la reunión que podría duplicar el tamaño de mi empresa, sentí una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Por primera vez en mi vida, había logrado que mi familia me viera realmente. Pero la persona que habían visto no era la hija o hermana que habían ignorado durante años. Era una empresaria exitosa que había crecido más allá de su negligencia. La pregunta que quedaba era si era posible construir relaciones familiares genuinas a partir de esta nueva dinámica, o si el daño de décadas era demasiado profundo para reparar. Pero por primera vez, esa decisión era completamente mía. 3 meses después de la graduación de Rodrigo, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Ramírez Development Group había firmado el contrato con los inversionistas japoneses, asegurando nuestra expansión internacional. El proyecto de condominios de lujo había comenzado la construcción con una lista de espera de compradores potenciales que se extendía por 2 años. Y yo había aparecido en la portada de la revista Empresarios del Futuro como una de las 30 menores de 30 más influyentes del país. Mi relación con mi familia había evolucionado hacia algo completamente nuevo y no del todo definido. Mis padres habían vendido su casa a la empresa de Patricia, y se habían mudado a un apartamento más pequeño pero más manejable financieramente. Con la presión económica aliviada, habían comenzado a hacer esfuerzos genuinos para reconstruir su relación conmigo, aunque claramente no sabían cómo hacerlo. Mi madre había comenzado a llamarme regularmente, pero nuestras conversaciones tenían una calidad forzada que revelaba cuánto había cambiado la dinámica. Valeria, cariño, me había dicho durante nuestra última llamada. Vi en las noticias que tu empresa ganó otro premio. Estoy muy orgullosa. Pero incluso sus expresiones de orgullo sonaban como si estuviera leyendo de un guión, tratando de decir las palabras correctas sin realmente entender su significado. Mi padre había adoptado un enfoque diferente. Había comenzado a enviarme artículos de periódicos sobre desarrollo inmobiliario y tendencias económicas, como si estuviera tratando de conectar conmigo a través de mi trabajo. Era dulce de una manera patética, pero también revelaba cuán poco sabía sobre lo que yo realmente hacía. Los artículos que enviaba eran básicos, el tipo de información que cualquier estudiante de primer año de negocios conocería. Rodrigo había sido el más persistente en sus intentos de reconectar. Después de nuestra conversación en mi oficina, había comenzado lo que solo podía describir como una campaña sistemática para demostrar que había cambiado. Me enviaba mensajes preguntando específicamente sobre mi trabajo, recordaba fechas importantes relacionadas con mis proyectos, e incluso había comenzado a rechazar invitaciones familiares, si sabía que yo no podría asistir debido a compromisos profesionales. El cambio más notable había llegado durante la cena de cumpleaños de mi padre el mes anterior. Tradicionalmente, estas cenas eran maratones de 3 horas donde Rodrigo monopolizaba la conversación hablando sobre su trabajo, sus planes, sus problemas. Pero esta vez, cuando llegué directamente de una reunión con inversionistas brasileños, Rodrigo inmediatamente me preguntó sobre el resultado de la reunión. ¿Cómo fue con los brasileños? Había preguntado, y por primera vez en mi vida, toda la mesa se había girado para escuchar mi respuesta en lugar de esperar educadamente para cambiar el tema de vuelta a él. Bien, había respondido inicialmente, todavía cautelosa después de años de tener mis historias profesionales ignoradas. Pero Rodrigo había insistido. ¿Solo bien? Valeria, estás expandiendo internacionalmente. Eso es increíble. Cuéntanos los detalles. Y por primera vez en una cena familiar, yo había sido el centro de atención durante más de 5 minutos seguidos. Había hablado sobre los desafíos de entrar al mercado brasileño, sobre las diferencias culturales en las negociaciones, sobre la emoción de ver mi visión empresarial reconocida en otro país. Mi familia había escuchado con lo que parecía interés genuino, haciendo preguntas inteligentes y celebrando mis logros. Pero incluso mientras disfrutaba de esa nueva atención, parte de mí se preguntaba si era genuina o simplemente otra performance familiar, esta vez diseñada para mantenerme cerca ahora que sabían cuán exitosa era.
La respuesta a esa pregunta había llegado de manera inesperada 2 semanas después, durante una crisis que probó exactamente dónde estaban las verdaderas prioridades de mi familia. Rodrigo había perdido su trabajo. Después de solo 8 meses trabajando en un bufete de abogados prestigioso, había sido despedido por lo que su jefe había descrito como falta de iniciativa y profesionalismo consistente. Mi madre me había llamado histérica. Valeria, necesitamos ayuda. Rodrigo está devastado. No sabemos qué hacer. ¿Qué tipo de ayuda estás pidiendo, mamá? Había preguntado, aunque sospechaba la respuesta. Bueno, tú conoces a tantas personas importantes ahora. Pensamos que tal vez podrías, no sé, recomendarlo en algún lugar, o quizás tu empresa necesita un abogado. Ahí estaba, la verdadera prueba. Mis padres no habían cambiado realmente. Simplemente habían transferido sus expectativas de que yo resolviera los problemas de Rodrigo desde una posición de invisibilidad a una posición de poder visible. Mamá, había dicho calmadamente, si Rodrigo quiere recomendaciones profesionales de mi parte, él puede pedírmelas directamente. Y si quiere que considere contratarlo, puede enviar su currículum a mi departamento de recursos humanos como cualquier otro candidato. Pero es tu hermano, había protestado mi madre, usando el mismo argumento emocional que había funcionado durante años para hacer que yo pusiera las necesidades de Rodrigo antes que las mías. Exacto, había respondido. Es mi hermano. Y como mi hermano, debe tener la dignidad de manejar su carrera profesional por sí mismo, sin que su hermana menor tenga que rescatarlo como si fuera un niño. Mi madre había colgado el teléfono, claramente frustrada por mi negativa a volver inmediatamente al rol familiar de la solucionadora silenciosa de problemas. Rodrigo me había llamado esa misma noche. Valeria, había dicho, y por primera vez en meses, su voz tenía la vieja nota de expectativa automática de que yo haría lo que él necesitaba. Mamá me dijo que hablaron. Mira, sé que las cosas han estado raras entre nosotros, pero necesito tu ayuda aquí. ¿Necesitas mi ayuda o necesitas mi influencia? Había preguntado directamente. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, Rodrigo, es que la ayuda viene de un lugar de amor y apoyo mutuo. La influencia viene de un lugar de transacción y conveniencia. Había tomado una respiración profunda. Si quieres mi ayuda, estoy dispuesta a dártela. Puedo revisar tu currículum, practicar entrevistas contigo, darte consejos sobre cómo presentarte mejor profesionalmente. Si quieres mi influencia, puedo hacer algunas llamadas y probablemente conseguirte entrevistas en lugares donde mi recomendación tiene peso. ¿Y cuál eliges tú? Había preguntado, sorprendiéndome con la pregunta. Yo elijo la ayuda, había respondido honestamente. Porque la influencia te conseguiría un trabajo, pero la ayuda te enseñaría a mantenerlo y prosperar en él. Y francamente, Rodrigo, necesitas aprender a prosperar por tus propios méritos, no por los míos. Rodrigo había aceptado mi oferta de ayuda, aunque pude escuchar en su voz que no era lo que realmente quería. Durante las siguientes 3 semanas, nos reunimos 2 veces por semana para trabajar en sus habilidades profesionales. Fue revelador ver a mi hermano, que siempre había proyectado tanta confianza, admitir que tenía debilidades reales en áreas como gestión del tiempo, comunicación profesional y trabajo en equipo. ¿Sabes qué es lo más raro? Me había dicho durante una de nuestras sesiones de práctica. Toda mi vida, la familia me dijo que era especial, que era talentoso, que el éxito vendría naturalmente para mí. Pero nadie me enseñó realmente cómo trabajar duro, cómo manejar el fracaso, o cómo colaborar con otros cuando no soy automáticamente el favorito. Era la primera vez que Rodrigo había articulado algo que yo había entendido intuitivamente durante años, que el favoritismo familiar no le había hecho ningún favor a él tampoco. Lo había preparado para esperar éxito sin esfuerzo proporcional, lo que lo había dejado mal equipado para el mundo real donde el talento sin disciplina raramente es suficiente. ¿Puedo preguntarte algo? Había dicho después de una sesión particularmente difícil, donde habíamos trabajado en cómo manejar críticas constructivas. ¿Cómo aprendiste todo esto? ¿Cómo supiste cómo construir una empresa, cómo manejar empleados, cómo negociar con inversionistas? Tuve que aprenderlo, había respondido simplemente. Porque nadie iba a enseñármelo. Nadie esperaba que yo fuera exitosa, así que nadie me dio herramientas para el éxito. Tuve que buscarlas, desarrollarlas y aplicarlas completamente por mi cuenta. Rodrigo había asimilado eso en silencio antes de decir, creo que es la primera vez que entiendo realmente lo que perdimos como familia cuando te ignoramos. No solo perdimos la oportunidad de celebrar tus logros, perdimos la oportunidad de aprender de tu ejemplo.
Esa conversación había marcado un punto de inflexión real en nuestra relación. Por primera vez, sentí que Rodrigo estaba viendo quién era yo realmente, no solo procesando el shock de mi éxito inesperado. El momento decisivo final había llegado durante la cena navideña familiar. Tradicionalmente, era el evento familiar más grande del año, con docenas de parientes extendidos reuniéndose en la casa de mis padres. Pero este año, con la casa vendida y mis padres en su apartamento más pequeño, la logística era complicada. Mi madre me había llamado una semana antes de Navidad. Valeria, cariño, estamos pensando en cancelar la cena navideña este año. El apartamento es muy pequeño para toda la familia, y con los gastos de la mudanza. ¿Por qué no la hacemos en mi casa? Había ofrecido espontáneamente, sorprendiéndome a mí misma con la sugerencia. Mi madre había quedado sin palabras por un momento. ¿Tu casa? Valeria, ni siquiera sabemos dónde vives ahora. Era cierto. En mis esfuerzos por mantener mi vida profesional separada de la familiar, nunca les había mostrado la casa que había comprado 2 años antes con las ganancias de mis primeros proyectos exitosos. Entonces tal vez es hora de que lo sepan, había dicho. La noche de la cena navideña, mi familia extendida había comenzado a llegar a mi casa en las colinas, cada carretera dirigiéndose hacia una vista panorámica de la ciudad. Pude ver sus rostros a través de las cámaras de seguridad mientras pasaban por el portón de entrada y subían el sendero circular hacia la casa principal. Mi prima Fernanda había sido la primera en llegar, y su reacción había establecido el tono para toda la noche. Valeria, había dicho, parada en el vestíbulo con vista al jardín iluminado y la piscina infinita. Esto es increíble. Gracias, había respondido, y me di cuenta de que ya no me sentía incómoda compartiendo mi éxito con la familia. Ven, déjame enseñarte el resto. Cuando mis padres llegaron, vi algo en sus rostros que nunca había visto antes. Respeto genuino mezclado con una especie de asombro paternal. Mi padre había caminado lentamente por la sala principal, deteniéndose ante los grandes ventanales que daban al valle, y había murmurado: «Valeria, ¿construiste todo esto?» «Sí», había confirmado. «Lo hice». Mi madre había estado inusualmente silenciosa durante el recorrido, pero cuando llegamos a mi oficina en casa, donde tenía enmarcados artículos de prensa sobre mis proyectos y fotos de ceremonias de premiación, finalmente había hablado. «¿Por qué nunca nos contaste sobre nada de esto?» «Porque durante años, cada vez que traté de contarles sobre mis ambiciones o logros, ustedes cambiaban el tema o los minimizaban», había respondido honestamente. Eventualmente dejé de intentarlo. «¿Y nos odiaste por eso?», había preguntado mi padre directamente. La pregunta me había tomado por sorpresa por su directness. «No», había dicho después de reflexionar. «No los odié, pero sí dejé de esperarlos. Dejé de necesitar su aprobación porque finalmente entendí que no iba a llegar. Y una vez que dejé de necesitarla, pude enfocarme completamente en construir la vida que quería». Rodrigo había llegado tarde a la cena, después de una entrevista de trabajo que yo había ayudado a coordinar, no a través de mi influencia, sino conectándolo con un servicio de colocación profesional de alta calidad. Cuando entró a la casa, pude ver que estaba procesando no solo mi éxito financiero, sino la vida completa que había construido sin ellos. «Valeria», había dicho después de la cena, cuando la mayoría de los familiares se habían ido, «tengo que decirte algo». «¿Qué?», había preguntado, recogiendo copas y platos con la ayuda de mi servicio de catering. «Conseguí el trabajo», había anunciado con una sonrisa que era diferente de sus sonrisas habituales. Era menos arrogante, más genuinamente satisfecha. El bufete donde entrevisté la semana pasada me ofreció el puesto. «Eso es maravilloso», había respondido, y mi entusiasmo era completamente sincero. «¿Cómo te sientes?» «Como si lo hubiera ganado realmente por primera vez en mi vida», había dicho, «como si supiera que puedo hacerlo bien porque tengo las habilidades, no solo porque alguien espera que tenga éxito». Fue en ese momento que me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Rodrigo ya no era solo el hijo favorito que esperaba éxito automático. Yo ya no era la hija invisible que anhelaba reconocimiento. Éramos 2 adultos que finalmente se estaban conociendo como iguales. Mis padres se habían quedado hasta tarde esa noche, y antes de irse, mi madre me había tomado de las manos. «Valeria», había dicho, «sé que no podemos cambiar el pasado, sé que no fuimos los padres que merecías durante muchos años, pero quiero que sepas que verte esta noche, verte en tu elemento, en la vida que construiste. Me siento más orgullosa de ti, de lo que las palabras pueden expresar, y más que eso,
Había añadido mi padre. Me siento inspirado por ti. A los 60 años, estoy aprendiendo de mi hija sobre lo que significa realmente construir algo con tus propias manos y tu propia visión. Esas palabras habían significado más para mí que cualquier celebración grandiosa de mis logros empresariales. No porque necesitara su validación, sino porque finalmente representaba el tipo de reconocimiento genuino que había estado esperando. Reconocimiento no solo de mi éxito, sino de mi carácter, mi determinación y mi capacidad. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi terraza overlooking la ciudad donde había construido mi imperio empresarial, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con mi invisibilidad en la graduación de Rodrigo. El guardaespaldas que había aparecido ese día no había sido solo un símbolo de mi éxito, había sido un símbolo de mi transformación de alguien que podía ser ignorada a alguien que demandaba respeto. Pero más importante aún, había aprendido que el verdadero poder no venía de hacer que otros me vieran, sino de verme a mí misma con claridad y construir una vida basada en esa visión, con o sin la aprobación familiar. Ahora, sentada en mi propia casa, con mi propia empresa, rodeada de relaciones familiares que finalmente se basaban en respeto mutuo en lugar de invisibilidad y negligencia, entendía que la historia que había comenzado con humillación había terminado no con venganza, sino con transformación. No había destruido a mi familia. Había obligado a todos nosotros a convertirnos en versiones más honestas y auténticas de nosotros mismos. Y cuando mi teléfono sonó con una llamada de trabajo de mis socios internacionales, por primera vez en mi vida, no tuve que disculparme con mi familia por tener algo importante que hacer. En lugar de eso, les di las buenas noches y tomé la llamada con la confianza de alguien cuyo valor nunca más sería cuestionado. 2 años después de la graduación de Rodrigo, mi vida había alcanzado un equilibrio que nunca habría creído posible. Ramírez Development Group se había expandido a 5 países y empleaba a más de 200 personas. Pero más significativo que el crecimiento empresarial era la transformación de mi familia. Rodrigo había prosperado en su nuevo trabajo, aplicando las lecciones de disciplina y humildad que había aprendido durante sus meses de desempleo. Había desarrollado una reputación sólida como abogado trabajador y confiable, y por primera vez en su vida, su éxito se basaba en mérito genuino, en lugar de expectativas familiares. Más importante aún, había comenzado a usar su experiencia para ayudar a otros profesionales jóvenes que luchaban con problemas similares de privilegio y expectativas no realistas. Mis padres habían encontrado una nueva dinámica en su matrimonio, una vez que la presión financiera y el estrés constante sobre el futuro de Rodrigo habían disminuido. Mi madre había comenzado a hacer trabajo voluntario con una organización que ayudaba a mujeres emprendedoras, utilizando su experiencia en organización de eventos para apoyar a otras mujeres que construían negocios. Mi padre había tomado un trabajo de consultoría de medio tiempo que le daba propósito sin el estrés de ser el único sostén económico, pero el cambio más profundo había sido en cómo nos relacionábamos como familia. Las cenas dominicales habían reanudado, pero ahora se celebraban en rotación entre nuestros hogares. Cuando era mi turno de ser la anfitriona, las conversaciones se centraban tanto en mi trabajo como en el de Rodrigo. Cuando mis padres preguntaban sobre mis proyectos, las preguntas eran específicas e informadas, no cortesías superficiales. Un domingo reciente, durante una cena en el apartamento de mis padres, había anunciado que Ramírez Development Group había sido seleccionada para liderar un proyecto de desarrollo sostenible en Costa Rica, nuestro primer proyecto completamente enfocado en responsabilidad ambiental. ¿Qué te inspiró a moverte hacia desarrollo sostenible?, había preguntado Rodrigo, y pude escuchar interés genuino en su voz. Honestamente, había respondido, fue algo que comencé a considerar durante todos esos años, cuando me sentía invisible en la familia. Pasaba mucho tiempo sola, caminando, pensando sobre qué tipo de impacto quería tener en el mundo. Decidí que si iba a construir cosas, quería que fueran cosas que hicieran el mundo mejor, no solo más lucrativo. Mi madre había sonreído con una calidez que recordaba de mi infancia. Siempre fuiste thoughtful, incluso cuando eras pequeña. Me arrepiento de no haber prestado más atención a esa parte de tu personalidad. Era el tipo de conversación que habríamos tenido años antes si mi familia hubiera estado realmente presente en mi vida. Pero también era una conversación que solo podía suceder ahora, después de que todos hubiéramos crecido y cambiado de maneras fundamentales. La transformación más sorprendente había sido en mi relación con Rodrigo. Mi hermano había desarrollado una humildad genuina, que lo hacía más interesante y más agradable de estar cerca. Ya no dominaba las conversaciones, ya no asumía que sus problemas eran automáticamente la prioridad de todos los demás. En cambio, había aprendido a escuchar, a hacer preguntas reflexivas
y a ofrecer apoyo sin expectativas de reciprocidad inmediata. Valeria, me había dicho durante nuestra más reciente conversación privada. ¿Puedo decirte algo que he estado pensando? Por supuesto, había respondido. Creo que lo que pasó en mi graduación fue lo mejor que pudo haber pasado para todos nosotros, había dicho. No en el momento, obviamente. En el momento fue terrible y confuso, pero al forzarnos a confrontar quiénes éramos realmente como familia, nos diste la oportunidad de convertirnos en quienes podríamos ser. Sus palabras me habían tocado profundamente, porque captaban algo que yo misma había llegado a entender: que mi desaparición de la invisibilidad familiar no había sido destructiva, sino reconstructiva. Había forzado a todos nosotros a examinar nuestros roles, nuestras expectativas y nuestros comportamientos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, había añadido Rodrigo. Durante años pensé que era el exitoso, el especial, el que tenía todo resuelto. Pero tú eras quien realmente tenía la fortaleza, la visión y la determinación. Yo solo tenía privilegio no ganado. La conversación había continuado durante horas, explorando cómo el favoritismo familiar había dañado a ambos de maneras diferentes. A mí negándome reconocimiento y apoyo, a él privándolo de la oportunidad de desarrollar resiliencia y habilidades reales de trabajo. Esa tarde, mientras reflexionaba sobre nuestro recorrido familiar, mi asistente me había llamado con noticias emocionantes. Señorita Ramírez, había dicho, la Revista Internacional de Negocios quiere hacer un artículo de portada sobre usted. Quieren enfocar la historia en cómo construyó su empresa desde cero y cómo maneja el equilibrio entre éxito profesional y relaciones familiares. La ironía no se me escapó. Una revista internacional quería escribir sobre mi habilidad para equilibrar el éxito empresarial con las relaciones familiares, precisamente porque había tenido que reconstruir esas relaciones desde cero, basándome en respeto mutuo en lugar de dinámicas tóxicas de larga data. Acepta la entrevista, había instruido. Pero déjales claro que quiero hablar honestamente sobre los desafíos familiares, no solo proyectar una imagen perfecta. Porque había aprendido que la autenticidad era más valiosa que la perfección percibida. Mi historia no era solo sobre el éxito empresarial, era sobre la transformación personal y familiar que es posible cuando alguien tiene el coraje de cambiar dinámicas destructivas establecidas. El día de la entrevista para la revista, decidí llevar a cabo la sesión de fotos en mi oficina principal, pero incluí una foto con mi familia en mi casa. Era importante para mí mostrar que había logrado tanto el éxito profesional como la reconciliación familiar, pero también que esta última había requerido que todos nosotros cambiáramos fundamentalmente. Cuando el periodista me preguntó sobre el momento decisivo en mi carrera, no dudé en contar la historia de la graduación de Rodrigo, del guardaespaldas que había aparecido, y de cómo ese momento había catalizado años de transformación familiar. ¿Se arrepiente de haber mantenido su éxito en secreto durante tanto tiempo?, había preguntado el periodista. No, había respondido sin vacilar. Mantenerlo en secreto me permitió construir mi confianza y competencia sin la presión o interferencia familiar. Y revelar mi éxito de manera tan dramática envió un mensaje claro que las conversaciones suaves nunca habrían logrado, que yo ya no estaba disponible para ser invisible. ¿Y ahora? ¿Cómo describiría su relación con su familia? Ahora tenemos algo que nunca tuvimos antes, respeto mutuo genuino, había explicado. No es perfecto, y llevó tiempo llegar aquí, pero es auténtico de una manera que nuestras relaciones anteriores nunca fueron. El artículo se publicó 3 meses después con el titular La empresaria invisible, cómo Valeria Ramírez construyó un imperio mientras su familia no miraba. Se convirtió en una de las historias más compartidas de la revista, aparentemente resonando con miles de lectores que habían experimentado dinámicas familiares similares. Pero más significativo que la atención mediática fue el impacto que tuvo en mi familia ver nuestra historia contada desde mi perspectiva. Rodrigo me había llamado después de leer el artículo, con lágrimas en la voz. Valeria, había dicho, nunca realmente entendí cuánto dolor causamos hasta leer tu versión de los eventos. Ver todo puesto en papel, de manera tan clara y honesta, me hizo realizar que no solo te ignoramos, sino que te robamos años de apoyo familiar que merecías. Mis padres habían tenido una reacción similar. Mi madre había admitido que leer sobre sus propias palabras y acciones desde mi perspectiva le había mostrado patrones de comportamiento que nunca había reconocido conscientemente. Es difícil ver que fuimos tan ciegos, había dicho mi padre durante una conversación familiar posterior, pero también me da esperanza ver cuánto hemos crecido todos desde entonces. Y tenía razón. La familia Ramírez de hoy era irreconocible comparada con la familia que había asistido a la graduación de Rodrigo 3 años antes.
no porque hubiéramos borrado el pasado, sino porque habíamos aprendido de él de maneras que nos habían hecho a todos más reflexivos, más empáticos y más genuinos en nuestras relaciones entre nosotros. Cuando miro hacia atrás a ese día en el auditorio, cuando Miguel se había acercado a mí mientras mi familia me ignoraba, entiendo que no fue solo el momento en que revelé mi éxito. Fue el momento en que comencé a reclamar mi valor como persona, independientemente de si mi familia lo reconocía o no. El guardaespaldas no había sido solo un símbolo de mi estatus, había sido un símbolo de mi transformación de alguien que esperaba reconocimiento a alguien que lo exigía. Y al hacerlo, no solo cambié mi propia vida, sino que le di a mi familia la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí mismos. Hoy, cuando los nuevos empleados me preguntan sobre los secretos del éxito empresarial, siempre les digo lo mismo. El éxito real comienza cuando dejas de esperar que otros te valoren y comienzas a valorarte lo suficiente como para construir la vida que mereces. Y cuando las familias me escriben después de leer mi historia, compartiendo sus propias experiencias de ser pasados por alto o minimizados, les ofrezco la lección más importante que aprendí, que a veces, la única manera de hacer que otros te vean es convertirte en alguien tan extraordinario que sea imposible ignorarte. Pero más importante aún, que el objetivo nunca debe ser ganar la aprobación de otros, sino construir una vida tan auténticamente tuya que su aprobación se vuelva irrelevante. Mi familia ahora forma parte de esa vida auténtica, pero como participantes que han ganado su lugar a través del crecimiento y el cambio, no como espectadores a los que tengo que demostrar mi valor. Y esa diferencia lo ha cambiado todo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.